arriba no ha memorizado ese verso porque escuchamos a Luis Palau durante las mañanas de 7 a 7:15 diciendo él: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 40 años escuchando eso. Y yo pensaba, ¿por qué Luis Palau escogió ese versículo y por qué nunca lo cambiaron? Porque qué bendición para los hijos de Dios tener un corazón limpio y puro. Un corazón libre de cualquier influencia contaminante. Un corazón puro, un corazón sin pecado. Así que hoy yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está ese hombre interior, el corazón donde reside la voluntad, donde se toman las decisiones? ¿Recuerdan a Daniel diciendo la palabra ahí que propuso en su corazón, determinó en su corazón? Por eso es que la palabra de Dios nos manda a guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Creo que lo tenemos a mí también este texto 4:23 de Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. A veces me llaman hermanos y me dicen de otros países: hay algún psicólogo ahí en Guatemala, quiero que me recomiendes al mejor psicólogo. Otros a veces me dicen: hay algún psiquiatra en Guatemala, quiero que me recomiendes al mejor psiquiatra. Otros, bueno, hay alguien que pueda ser un experto en consejería. Yo quiero decirles que ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la filosofía puede penetrar y limpiar el corazón como lo hace la palabra de Dios. Porque cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra, y no digo que sea malo, solo digo que vas a tratar los síntomas, te va a dar una aspirina. Pero lo que tú necesitas es un electrocardiograma espiritual, donde solo Dios puede dar el diagnóstico correcto. Por eso es que la palabra nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Podríamos leer el Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No sé cómo está tu corazón hoy, pero el mío está palpitando. Porque aquí está la respuesta para un corazón sano. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer la seña esa de un corazón? ¿Verdad? Hoy aprendí, yo lo hacía mal, pero ya hoy aprendí. ¿Cuántos lo saben hacer eso? Ahí hay una forma de hacerlo. Yo lo hacía como Carlitos, pero no es así, Carlitos, ¿verdad? Pero es un corazón. Por ahí va, pero todavía no se acerca. Según la más clásica es, vamos a ver, Adolfo, la tuya. Por ahí va, andábamos igual, pero aquí Claudia, que tiene crista, que tiene esto, abre, sí. Puedes ponerse de pie, las dos pueden ponerse a hacer el corazón. Muy bien, así es, ¿verdad? Y saben una cosa, investigando esa frase tiene muchos significados. Pero hay uno que me gustó y creo que es el más común. Te deseo lo mejor desde mi corazón. Esa es una de ellas. Te deseo lo mejor desde mi corazón. Hágalo como usted quiere. Lilian tampoco es así. Es el de la otra así. Por ahí va. Es otra forma. Todas son válidas, ¿verdad?
Pero ¿por qué no le dice al que está a su lado, te deseo lo mejor desde mi corazón? Pero haga la seña, haga la forma, ¿verdad? Algunos dicen también que la forma de expresar de expresarse es decir, estoy enamorado. Así que jóvenes, cuando estén enamorados pueden hacer ahí la seña también. ¿Cómo vamos? ¿Sus corazones están listos para recibir la palabra? Estamos estudiando Mateo y quiero hacer una introducción en este proceso en dos enunciados. Porque lo que hace este libro, que déjenme decirles que va a ser uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, es que Jesús nos da aquí en Mateo y en Mateo 5, del 5 al 7, las normas para un cristiano auténtico. Normas para un cristiano auténtico. Y en este resumen, la semana pasada vimos que es muy importante ser pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser pacificadores y a vivir en paz con los demás. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los demás. Y la semana pasada hacíamos énfasis en las palabras. Y qué hermoso es cuando en un hogar, cuando en una familia, siempre hay palabras que edifican. Siempre hay palabras que animan. Alguien en un meme ponía algo así como lo que voy a resumir. Cuando yo quiero escuchar palabras que me animan, me voy al mercado, ¿verdad? Porque wow, ¿verdad? A ver si me ayudan ustedes. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Verdad? ¿Cómo estás, mi tesoro? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi chula? ¿Verdad? Sí. Y a veces es triste que es en el mercado que escuchamos esas frases y no en la casa. Entonces el meme era así: cuando yo quiero escuchar palabras que agradan, que me animan, me voy al mercado. Y póngale ahí tesoro, corazón, mi amor, mi rey, mi reina, mi chula y todo lo demás que ustedes en alguna ocasión, cuando han ido a un caldo de gallina, han escuchado un caldo ahí en el mercado. Entonces, es importante que nosotros entendamos que los creyentes deben brillar a través de las acciones. Eso es Mateo, para que el Señor sea glorificado. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, cuando nosotros andamos en obediencia, Dios es glorificado. Dice así Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y mi Padre sea glorificado en el cielo. En ese primer enunciado, la lealtad al Rey, al Señor, se mide a través de la obediencia. Y la obediencia trae como resultado que su nombre sea glorificado. Y el segundo enunciado tiene que ver con el secreto de la vida cristiana victoriosa, que está en obedecer. La lealtad al Rey, hablando de todo Mateo, es un fundamento firme para una vida cristiana victoriosa. Se nos llama a edificar sobre ¿qué? La roca. Para que cuando vengan las tempestades y los vientos, vamos a permanecer firmes. Son dos enunciados clave para entender este libro de Mateo. Y quiero ilustrar dos cosas que me llamaron la atención de estas figuras recientemente. El primer edificio que vamos a ver aquí, esto es Taiwán, y es asombroso la manera en que ellos edifican o ponen sus fundamentos. Y unos cuantos edificios quedaron de esa forma. Y gracias a Dios no se cayeron totalmente. Los muertos creo que andan entre 10, 12, pero fue un terremoto tremendo, fuerte.
Pero me llamó la atención el Taipei 101, que es el siguiente, que quedó intacto. Y todos están investigando y por qué, y a la conclusión que llegan es la forma en que ellos preparan los cimientos. El Califa es uno de los edificios, no sé si es el más grande del mundo. Ese edificio está fundamentado no en una roca, porque nunca encontraron roca. Así que ellos lo que hicieron fue casi fabricar rocas. Y cuando un creyente edifica su vida en obediencia a la palabra de Dios, no importa que venga. Y Jesús dice eso claramente: cualquiera que oye mis palabras, y hoy la vamos a escuchar, la palabra de Dios, la estamos escuchando. Le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca y vino viento, vino tempestades, pero la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Así que la lealtad al rey es un fundamento firme para una vida cristiana sobre la roca. Cuando nosotros vemos esto y regresamos al pasaje de Mateo 5:8, otra vez es muy importante. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la pureza sexual, la pureza en el corazón, lo interno, lo de valor para Dios, que es lo más importante. El día de ayer estaba escuchando o viendo la predicación de uno de mis predicadores que he estado escuchando últimamente, pero este predicador estaba con gorra y tenía un montón de tatuajes. Y pensando en este texto del corazón limpio, yo pensaba, yo no soy más espiritual que este predicador que estoy escuchando, porque está predicando con gorra y con tatuajes. Pero a veces hemos medido la espiritualidad por si alguien usa velo, gorra, o alguien es pecador porque viene con pantalones rotos, ¿verdad? Hace años era un símbolo de pobreza, hoy estamos a la moda, ¿verdad? ¿Cómo es que mides tú la espiritualidad? La espiritualidad la mide Dios y la mide en el corazón. Así que no tengo problemas con que tú vengas con gorra a la iglesia y que estés sentado allí. Porque a veces he llorado cuando jóvenes me han dicho, no regreso a la iglesia porque en la entrada me dijeron que a la iglesia no se venía con gorra. Y obviamente es un joven sin madurez espiritual. Pero no estamos en esta casa para medir la espiritualidad por si el pastor predica con tenis o no. Porque queremos ir a lo profundo, a lo que Dios ve, a lo de valor, que es un corazón puro. Porque puede ser que tú critiques a alguien porque viene con gorra, pero esa misma mañana insultaste a tu esposa o la trataste mal y no te das cuenta que para Dios es más importante el trato entre nosotros que ponerse una prenda de vestir. ¿Están conmigo? Y por eso quiero ir a este pasaje de Mateo 5:27, donde Jesús amplía este término de corazón puro. Y podríamos preguntarnos, ¿quién es un adúltero? Y vamos a leer el pasaje. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio? Y no hay duda que el adulterio es algo que Dios aborrece. Y Dios en ningún momento va a cambiar esta estipulación, porque en toda la Biblia se nos presenta que el adulterio o tener una relación física con alguien que es casado, una relación íntima, es pecado. Y no hay duda de eso. Y Jesús
tampoco está cambiando o está aboliendo ese principio del adulterio. Lo que Él va a hacer es darle el sentido que tiene la palabra de Dios en esta línea y lo va a poner más profundo, más que la relación íntima. Y es que en este contexto Él está hablando a gente religiosa que le da más valor a lo externo. Gente que está centrada en sí mismo. Gente que se enoja cuando Jesús sana el sábado, olvidando que el sábado fue creado por causa del hombre. Pero les molesta que Jesús haga un bien el sábado. Gente que está pendiente de lo externo, de si lavarse las manos tiene que ver con tener un corazón puro. No está ahí, dice Jesús. Y a veces pensamos eso nosotros también, que lo externo es más importante que lo interno. Pero Jesús dice, ¿han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Otra vez, no, Él va a abolir esto, porque Hebreos 13:4 nos dice claramente qué manera de traducir este verso en Hebreos 13:4. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Así que es claro que hay consecuencias. Hoy en día se dice que ya los divorcios han superado en número los divorcios por adulterio a los divorcios por problemas financieros. Alguien se decía que la razón número 1 de divorcios era por asuntos financieros. Y hoy se dice que la razón número 1 de divorcios en las estadísticas es por adulterio. Así que está claro que Dios siempre establece que el adulterio es pecado. Y eso lo hemos visto a través de la historia en reyes como David, en pastores actuales, en líderes, en tantas personas, en creyentes. Y es triste escuchar historias que ahora a través de las redes sociales se hacen tan públicas, de liderazgo como comete adulterio. Y todos estamos expuestos. Por eso con los varones estamos hablando de la pureza sexual, haciendo advertencias de que podemos ceder nosotros también a ese pecado. En una iglesia, y esto me consta, había un líder que estaba en adulterio con otra hermana, una hermana de la iglesia, cosas que pasaban en Corinto, todavía más crueles en Corinto, porque un joven tenía por mujer la madrastra. Pero este hermano, siempre que le decían, pero sí, hay rumores, ¿qué está pasando? Y él decía, no, yo soy fiel a mi esposa. Hasta que un día en el parqueo de la iglesia, alguien tocó su puerta y aparentemente estaba él solo. Pero la adúltera, que los dos estaban en adulterio, estaba metida así en la parte de abajo del carro, escondida. Pensando que ahí no miraba a Dios. Gracias a Dios un diácono fue y le habló y lo encontró. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el adulterio es algo que Dios aborrece. Y es de tener cuidado con esto, porque a veces nos creemos muy santos, y a eso vamos a ir ahorita, en el sentido, como aquel fariseo que llegaba, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy adúltero como los demás. Pero ¿qué si pasa lo que Jesús menciona en estos versículos que vienen a continuación? Mateo 5:28. Cómo vivir en pureza sexual, cómo vencer las tentaciones sexuales. Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué dice Jesús? Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Cómo vivimos en pureza sexual? ¿Cómo vencemos estas tentaciones? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en los consejos de Jesús y en otros consejos
de la Biblia que el adulterio va a alcanzar a muchos. Previamente puedo compartir este caso de David de asesinato y adulterio, cuando él estaba en un tiempo de ocio. Fue una situación tremenda en la vida de David y no fue fácil para él el reconocer ese pecado. ¿Saben cuánto tiempo le llevó a él reconocer el pecado? 1 año. Y David creía que estaba bien ante Dios, aunque había un peso en su vida. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y haciendo un paréntesis antes de seguir con lo que Jesús comparte, es la importancia del arrepentimiento. Cuando alguien comete adulterio, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, reconocer y confesar. El problema es que en esos procesos se nos olvida que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, como dice Jeremías. Jeremías 17, verso 1, habla de que el pecado de Judá está grabado en el corazón de ellos. Y no lo quieren reconocer porque su corazón es engañoso y perverso. Y Jeremías hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién sabe si estás viendo pornografía o no? Es el Señor. Y por eso es que el corazón perverso y engañoso puede llevarnos a mantener una relación ilícita sin arrepentirnos y llegar a la justificación. Y como consejero he tenido tantas experiencias de ambos lados, de mujeres o de hermanas o de hermanos en adulterio. Pero algunas hermanas han pasado el límite de la valentía. Me recuerdo que vinieron 2 hermanos y ella dice: pastor, aquí traigo a mi esposo porque quiero decirle que mi esposo está en adulterio. Wow. Por eso le digo, eso pasa el nivel de valentía. Porque eso es seguro lío en la casa. Yo no sé si el esposo sabía lo que venía. Y lo que dice el esposo: es que esto es una necesidad biológica. O sea, el adulterio, el tener otra mujer. Wow, porque estaba enferma. Pueden darse cuenta hasta qué grado podemos llegar en la justificación, en la negación. Y el mismo David lo vivió en el Salmo 32, 5. Salmo 32, 5 dice: le costó a él reconocer, mientras callé, envejecieron mis huesos, pero en el 32:5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste toda mi culpa. Y desapareció la culpa. En el Salmo 51, 9 y 10 dice la palabra: no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Esa es la manera en la que él está entrando a ese proceso de arrepentimiento. No sé si has cometido adulterio, si estás cometiendo adulterio, y estoy hablando no solo de el físico, sino de lo que estás viendo, pero es la oportunidad de decirle al Señor: crea en mí un corazón limpio, un corazón puro. Y es aquí donde Jesús nos empieza en este versículo a hablar de cambios radicales. Regresemos a Mateo capítulo 5, verso 28. Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en el corazón. Y el 29
ya nos dice un por tanto. No sé si lo tenemos. Por tanto, dice, si tu ojo, incluso ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y lo que Jesús está diciendo en estos versos, hablando del adulterio, cuando habla de codiciar, de ver todo aquello que no debes ver, como cantábamos de niños, yo no lo canté, pero cuidado tus ojitos, lo que ven. Cuidado tus manitas, lo que tocan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios arriba está. ¿Y qué está haciendo Dios? Mirando. Me encanta ese pasaje en Crónicas. Dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mirar a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces lo que está haciendo Jesús aquí es diciéndonos, tienes que hacer cambios duraderos, cambios radicales. Hay que hacer esos cambios con prontitud, aunque duelan, porque hay consecuencias de eso. Acabo de predicar con los varones Proverbios capítulo 7 y todos estaban así, viendo cómo esa mujer adúltera se prepara para ir a la casa de un joven simple. Y le mencionaba en este caso cómo los hombres que van a la conquista dicen, yo soy un Don Juan, soy un conquistador. Y se les olvida que lo que van a hacer es presa de la mujer adúltera en el caso de Proverbios capítulo 7. Cambios radicales. Y un modelo para nosotros es Job 31. Job 31 es impresionante. Este hombre justo. Miren lo que dice aquí en la palabra de Dios. Por eso les decía, hoy vamos a ver mucha Biblia. No sé si es consejería, si es predicación, si es enseñanza, pero en Proverbios 31 dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. La vista, no mirar, está claro lo que Jesús está diciendo también. Si vemos el verso 4, dice, ¿no ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Casi como la canción, ¿no ve Dios cada paso que doy, todo lo que hago? ¿Acaso Dios no está en mi cuarto cuando estoy viendo esas películas que le desagradan a Él? ¿Acaso Dios no está al tanto de todo eso? Verso 7, siempre en Job, si me he desviado de su camino o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado. Verso 9, si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Vean esta percepción de Job, dándole ese valor a la fidelidad sexual en el matrimonio. Entonces Jesús nos está diciendo, cuidado con lo que estás codiciando. Tienen que haber cambios radicales en tu vida. Por eso debemos preguntarnos, ¿a qué lugares estoy yendo? ¿En qué páginas de internet estoy entrando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Cuáles son mis conversaciones? No sé cuántas amigas tienes en Facebook, hablando a los varones, o cuántos amigos tienen en internet.
¿O cuánto tiempo pasas platicando con ellos o con ellas? Lo que Jesús está diciendo, hey, tienes que tener cuidado, tienes que hacer cambios y cambios radicales, duraderos, con prontitud, porque habrán consecuencias. Yo quería ilustrarles algo con un celular que ya no uso, pero quería traer una palangana grande con agua, ¿verdad? Y quería ilustrarles el que si el celular está siendo una piedra de tropiezo en mi vida, porque estoy yendo a páginas que desagradan a Dios, puedo agarrar ese celular y el cambio radical sería tirarlo y que cayese ahí en el agua. Esa es la idea. Jesús está aparentemente exagerando, o sí está exagerando para hacernos reaccionar. Él está usando una figura de lenguaje que es, mira, te es mejor estar sin un ojo, porque lo que está diciendo, algo valioso en tu vida son tus ojos, pero es mejor sacarte ese ojo. Algo valioso en tu vida es tu mano derecha, tu mano fuerte con la que trabajas, pero es mejor no tenerla a estar en pecado. Eso es lo que Jesús quiere decir. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué miro? ¿Qué leo? ¿Quiénes son mis amistades? ¿Y cuáles son mis conversaciones? Es clave para una vida cristiana victoriosa. Porque ¿qué dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Pero una vez que huyas de las pasiones, ¿para dónde te vas a ir? Con los de corazón limpio. Porque ellos invocan a Dios. Es importante los consejos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de hermanos que han venido asustados, preocupados, porque su niña de 6, 7 años dejó de comer, triste, con una depresión, y al averiguar se dieron cuenta que sus amiguitas del colegio de 8, 9 años habían venido a la casa y habían traído pornografía para verla en casa. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué miro? ¿Qué leo? Mis amistades. Tenemos que entender, y quiero leer este pasaje aquí para cerrar y concluir con consejos muy puntuales. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 8. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra, la voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No lo tenemos, pero pueden buscar ahí para ir cerrando. Primera Tesalonicenses. Qué pasaje más claro. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santos. ¿Qué es lo que quiere Dios de vida plena? Una pureza de corazón, que sean santos, que sean apartados para Él. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, si estás conmigo leyendo la palabra de Dios, aléjate de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Ya como les hemos advertido solemnemente, Dios nos llama a vivir vidas santas, no impuras. Por tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien le da el Espíritu Santo. Solo este verso te da un plan para la victoria en la vida sexual. Aquí vemos la importancia de conocer la voluntad de Dios. Nos advierte aquí el apóstol a apartarnos, a huir de la fornicación, de todo pecado sexual, de pornografía. Nos anima a ejercer dominio propio. Dice, cada uno va a tener su propia esposa.
Vas a mostrar tu identidad como hijo de Dios, porque dice que aquellos que son infieles, lo que están diciendo es que están viviendo como los paganos. No vas a hacer daño a otro, no vas a arruinar un matrimonio. Estás rechazando a Dios. ¿Es claro esto, hermanos? ¿Es claro? Si es claro, entonces la palabra dice en Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es hermoso ver cómo la gracia de Dios nos alcanza cuando reconocemos que hemos pecado. Pero también la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Haciendo un paréntesis antes de cerrar, creo que uno de los pecados más difíciles de perdonar, no digo que no sea posible, es el adulterio. Y probablemente en el corazón del esposo o de la esposa va a estar esa lucha: mi esposa o mi esposo me fue infiel. Pero Dios puede perdonar, porque dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú también puedes perdonar. A veces algunos aconsejan el divorcio instantáneo cuando alguien ha pecado y ha caído en adulterio, pero se puede perdonar. Creo que se pierde la confianza. Alguien me decía: lo más espantoso entre las luchas para una esposa es saber que alguien prefirió a alguien más por ella. ¿Cómo va a poder confesar o confiar? Así que los que encubren no prosperarán. Los que los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Los que confiesan van a ser perdonados. Y quiero invitarles a ponerse de pie para cerrar con estos versos del Salmo 32, 1 al 5. Salmo 32, 1 al 5. Porque aquí vemos a un hombre que le costó reconocer. Pero en este salmo él nos dice quiénes son los dichosos. En la Reina Valera creo que dice: dichosos o bienaventurados aquellos a quien Dios no los culpa de pecado. Pero aquí el salmista, en el Salmo 32, habiendo vivido esas experiencias que esperamos que ustedes no las vivan, o si las vivieron, tienen el acceso al perdón de Dios. Él dice lo siguiente: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, dice el salmista, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa. La culpa de su cuenta, Los que llevan una vida de total transparencia. Es interesante, qué alegría para aquellos que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, dice el verso 3,
no te niegues a reconocer delante de Dios el pecado de adulterio o de pornografía. Y otra vez, regresando a las esposas valientes, una esposa vino con su esposo y delante de él nos dijo: mi esposo lleva 20 años con problemas de pornografía, pastor, ayúdenos. ¿Y qué pasó en esos 20 años? Caía, se levantaba y le costaba reconocer. Y gracias a Dios, después de 20 años, él tuvo esa victoria hasta que se rindió ante el Señor y reconoció que el pecado de adulterio era algo que el Señor aborrecía. Así que no sigas ocultando, no sigas negando, no sigas justificando, porque el verso 5 quiero leerlo para que llegue a tu corazón, penetre a tu corazón. Y dice así: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Toda mi culpa desapareció. Dios limpió el corazón de David y puede limpiar el corazón tuyo. Y si tus pecados son negros como el carbón, Él los puede volver como la blanca lana o como la nieve, porque en Él hay perdón. Pero tú en tu corazón tienes que decidir. Yo no puedo decidir por ti. Yo no podía decidir, ni Crista, por este hermano que había estado por 20 años viendo pornografía. Él tenía que tomar una decisión. Jóvenes y adultos, tú tienes que decidir, ¿verdad? Si ir al gimnasio te es una piedra de tropiezo, no vayas al gimnasio. Y estoy hablando a las mujeres porque ahí hay hombres musculosos, ¿verdad? Sin panza, ¿verdad? ¡Wow! Y qué guapo el entrenador. ¿Y qué tal si ese entrenador tiene esa labia? Te puede convencer. Tienes que huir. Cualquier situación en relación a tu celular o a la compu. Yo hice eso, se lo digo, y fue de bendición hace 26 años. Cuando tuve mi primera compu blanca, era un chunchón, ¿verdad? Yo fui a ese pasaje porque le tenía miedo al internet, porque me decían de todo. Y viendo ese gran aparato ahí, yo oré y le dije al Señor: Señor, yo quiero ser como Job, hacer un pacto con mis ojos, para que todo lo que yo vea en este aparato, cajón del diablo, diría Jimmy Soy. No es Jimmy Soy, ya estoy cruzando. Gigi Ávila. Ese cajoncito del diablo ahí, ¿verdad? Puedes tener esa información que te va a alejar del Señor. Y por eso es que oremos hoy y decidamos tener un corazón puro y santo para el Señor, cuidando lo que ves, cuidando lo que tocas, para una vida santa y pura. Si has cometido estos pecados, dile al Señor como el salmista: bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de pecado. Mi pecado te confieso hoy y declaro que mis ojos van a ver lo santo, lo puro, lo justo. Y Señor, perdóname, pero hoy decido honrarte. Y aunque no es literal lo que Jesús dice, dile: decido sacar mi ojo, decido cortar mi mano, decido hacer cambios radicales en mi vida. Y quiero hacer esos cambios pronto para honrarte a ti, Señor. Yo quiero vivir en santidad. Quiero caminar cada día a la luz de tu rostro. Quiero honrar el matrimonio, porque así lo dice Hebreos 13:4, que el matrimonio es honroso cuando no hay infidelidad sexual. Quiero hacer un compromiso esta mañana, como lo hizo Daniel,
que propuso en su corazón, determinó en su corazón no contaminarse, porque él sabía que había un Dios a quien honrar sobre todo. Quiero hacer un compromiso, dile esta mañana, como José, que cuando fue tentado, él pensó en honrarte a ti y dijo: ¿cómo voy a cometer este pecado y este mal contra mi Dios? Y salió huyendo. Quiero hacer un compromiso como todos los hombres fieles y mujeres fieles en la palabra, que decidieron honrarte y vivir con una pureza en el corazón. Yo confieso, Señor, dile allí, que he cuidado más asuntos externos y he descuidado lo más valioso, que es mi corazón, que ha sido engañoso y perverso, pero hoy decido cuidarlo más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Un aplauso al Señor de victoria esta mañana.